No sabemos si tenía algún elemento para moverla, como si fuera un giro. En el siglo XVI y a Felipe II le gustaban mucho todos estos artilugios, pero aunque fuera mesa, sabemos que Felipe II la tiene en sus aposentos, en el Escorial, no en donde duerme, sino en una estancia al lado. El padre Sigüenza nos lo dice, que está junto a los libros. Es posible que la tuviera colgada, pero para manipular y sacar en un determinado momento. No lo sabemos, pero no es la función habitual de un cuadro. Si miramos toda la técnica, la preparación es la habitual de Creta, la imprimación con un tono gris claro y con unos pigmentos mínimos de rojo y de negro es la habitual, no hay absolutamente ningún problema, es la habitual en el Bosco. Es una obra que pertenece a la etapa final del Bosco, a partir de 1505, y por tanto tiene puntos comunes con las obras de este momento y en concreto con la que probablemente es la última obra que conservamos del Bosco, que es el Carro de heno. Entonces, algunas de las escenillas que luego veremos, como esta que es la avaricia, con el juez poniendo la mano que le da una moneda al personaje que está al lado, o la ira, con este hombre ebrio que está peleándose con un monje aquí de espaldas. Bueno, en este momento y siempre el dibujo subyacente es muy variado, como es muy variado la traducción en superficie, porque si algo le gusta al Bosco es no repetirse. Esa capacidad de mención, su originalidad es la norma, el leitmotiv de su forma de trabajar. Entonces aquí vemos cómo la mayoría de el trabajo, como suele ser habitual en él, no está elaborado de la misma manera en toda la obra, sino que hay en lugares donde hay, por ejemplo, un modelado mayor. El modelado es variado y pueden ser líneas paralelas, oblicuas, algunas veces incluso son para dar sombra, para dar modelado, algunas veces incluso son rectas cuando son los muebles, incluso atraviesa la cara como hace en el carro de heno. Aquí podemos darnos cuenta cómo hay un tipo de trazos que son parecidos. No quiere decir que sean exactamente iguales, porque hay veces que cuando uno empieza a mirar y no entiende un poco nada como esto de este tipo del dibujo subyacente, pues ve un trazo así y ve el otro así y dice, no me parece la misma mano, y al final ve 50 manos en una obra. Cuando se traza aquí, se traza ya, y lo mismo que pasa con los dibujos. Puede haber un boceto, puede haber algo terminado y nunca es exactamente igual el trazo. Vemos los de Leonardo, vemos los del Bosco, que es el que reúne el primer corpus de dibujos dentro de la pintura flamenca. Aquí vemos en el Carro de heno cómo los dibujos son unas veces expresivos y los hace en una segunda vuelta, y negros, no le importa que trepe y que se pueda ver. El propio Karen van Mander, en su Skimboer, dice que el Bosco trabaja desde abajo hacia arriba y nosotros podemos ver trepar y utilizar ese modelado en la superficie. Aquí vemos en la escena de la muerte cómo hay ese tipo de líneas parecidas a las que tiene, por ejemplo, el tríptico incompleto del camino de la vida. Incluso hace esas figuras en la escena del juicio final, esas figuras como la que hace, no exactamente igual, pero como el pastor, que dibuja, y lo podemos ver con más claridad porque no ha pintado nada encima, dibuja una serie de rasgos como los ojos, la nariz, la boca, unos poquitos pelos. Incluso se ve mucho mejor en la radiografía, pero yo he querido señalarle alguno de ellos. Tiene cambios increíbles. Nadie como él, por ejemplo, hace la soberbia, que es el único pecado que está protagonizado por una mujer. Los demás son todo hombres. Bueno, pues aquí no solamente lo había hecho, lo había programado con el mismo espacio que el resto de los pecados capitales, y luego en superficie lo cambia todo y decide que sea más pequeño y le da más amplitud a los otros. Incluso había hecho, que lo vemos aquí, un demonio con esos trazos gruesos como los del Carro de heno, que se está escapando. Aquí tiene la mano, aquí los pies y la cabeza
entre las piernas con esos trazos que a veces son no seguros, como con una línea recta, más gruesos, menos gruesos, trazados absolutamente distintos, que los vemos trepar porque eso no le importa para nada. Aquí tenemos cómo trabaja desde la radiografía en este personaje, que es el que le da la moneda al administrativo, vamos, o al juez que está dirimiendo determinadas cosas. Entonces vemos cómo trabaja para dar los toques de luz, cómo trabaja el espacio con una serie de pinceladas que es muy característico. Hemos cogido este de la adoración de los magos, pero quizás si cogiéramos otro del carro de Heno, que es más próximo en técnica, pues lo podríamos ver también mejor. Pero ya que cómo hace los dedos para darles sombra con unos toques de luz, cómo perfila cada uno de esos toques, o sea, no hay nada que nos indique que no sea el Bosco. Proyecto Bosco al modo de Morelli, sin pudor alguno, porque todos los que estudiamos el estilo, cuando hablamos de Morelli parece que lo obviamos, para que no nos llamen de antiguos, ¿no? Pero el proyecto Bosco se basa, después de tener todo el material del mundo, increíble el material que se ha reunido, jamás se ha reunido nada, yo no he tenido acceso a ese material, nada más que parcialmente lo que ellos han publicado, y al final pues han atribuido a través de las orejas. Bueno, pues aquí tenemos al franciscano de la muerte, con sus orejas iguales que las otras, con los trazos que hace en superficie. Al hacer esta macrofotografía, pues vemos la superficie, en las manos, en los dedos, en función del estado de conservación, que esta tabla, esta mesa de los pecados capitales no es perfecta, como la de la oración de los magos, pues podemos ver fracturas, podemos ver craquelado, todas estas cosas. Incluso podemos darnos cuenta en este detalle de la soberbia, en esta mujer que vemos, ustedes lo verán más grande que lo veo yo aquí, pero vemos los trazos de luz en la nariz, en la boca, la manera de dibujar con líneas paralelas en superficie, ese trabajo en superficie, líneas paralelas oblicuas, así lo hace, por ejemplo, para dar color en el Adán del Jardín de las Delicias. No está trabajando, no tenemos que mirar la primera etapa, sino la última, donde utiliza pinceles más gruesos, donde hay más empastados. Es este el momento en el que podemos verlo. Incluso, por ejemplo, como todos los fuegos, como se espolvorea, en el que tenemos de la adoración de los magos, cuando está San José poniendo los pañales a calentar, pues incluso utiliza oro para el brillo. Aquí lo vemos saltar, vemos cómo traduce en blanco la parte de la luz y en negro, cómo ha traducido, esto es la cidia, la pereza, cómo ha traducido este perrito, pero no es este el que yo quería que vieran, sino este búho que aparece en la bula, que es como una escena de género. Él es el creador, el iniciador de la escena de género. Los del equipo Bosco dicen que cuando hay un búho es como si fuera la firma del Bosco. Yo realmente he visto la mesa de los pecados capitales y he hecho así muchas veces, pero nunca había visto el búho hasta que nos pusimos encima y haciendo las macrofotografías. Realmente la técnica con que realiza cada uno de estos detalles en superficie no deja lugar a dudas de que nos encontramos ante el Bosco, y nadie que no fuera el Bosco hubiera sido capaz de hacer una composición como esta. Nadie, y menos ese discípulo sin nombre, ni siquiera Bruegel, que era el segundo Bosco. Nadie sería capaz de hacer una creación como esta. Los pecados capitales se representaban de otra manera. Se representaban aquí como pequeñas escenas de géneros, en donde parte de la sociedad nos va mostrando cada uno de lo peor que hay en ellos. Y esto va a generar lo que va a ser la gran pintura, el inicio de lo que va a ser la gran pintura holandesa de género. Me parece que me estoy entreteniendo demasiado. Realmente aquí nos encontramos con una segunda excepción, pero resulta que en este caso no es el soporte la excepción. Tenemos el roble, tenemos la dendrocronología, tenemos la preparación de Creta, tenemos todo, ok. Lo único que no tenemos, aquí tenemos cómo esto se ha entendido
que el Bosco lo que ha querido hacer, quien se lo encargó, era un homenaje a este tipo de escudos, que son los escudos que se colocaron en el Hertogenbosch en 1481, cuando tuvo lugar en la iglesia de San Juan el 14 capítulo de la Orden del Toisón de Oro. Fue en el momento en el que Felipe el Hermoso, con 3 años, recibió su collar de la Orden. Esos escudos, que eran 36, estuvieron colocados en la sillería del coro de Hertogenbosch hasta la Revolución Francesa. El Bosco, cada vez que iba a la iglesia, que iba con mucha frecuencia como miembro jurado de la cofradía de Nuestra Señora, estaba viendo estas imágenes en las que los lazos, la forma con que está puesta la inscripción, la forma que no es totalmente un óculo como el que vemos aquí, pero que hay una huella de esto. Realmente la inspiración está clara, pero el Bosco no se iba a poner a hacer por su cuenta una obra como esta. Tenemos noticia de que esta tabla por primera vez estaba inventariada en 1524 en el castillo de Duerstua, que era el palacio de los obispos de Utrecht. El obispo de Utrecht, que era Felipe de Borgoña, el bastardo de Borgoña, era hijo de Felipe el Bueno, el fundador de la Orden del Toisón de Oro. Era hijo ilegítimo, había nacido en 1464 y murió su padre en el año 67, pero no era como Jeromín, sino que él estuvo en la corte de los duques educándose, y era el compañero de fatigas, con 20 años más, de Felipe el Hermoso. Era almirante de Flandes entonces, ¿no? Pero luego después obispo de Utrecht. En Utrecht esta obra la tenía en el comedor, porque era fruto de la conversación y de la ambigüedad, como muchas de las obras del Bosco. Y él, como heredero, aunque fuera bastardo de su padre, quiso hacer un homenaje a esa Orden del Toisón de Oro que recibió en 1501, en el capítulo de Bruselas. Pero lo que le debió mandar al Bosco fue que no fuera una obra como las que él hacía, en las que el dibujo tenía un papel enorme en la superficie, hasta tal punto que Karen Falmander lo hace notar, sino que lo que le dijo fue que tuviera una superficie de esmalte en la que el dibujo subyacente no se pudiera ver. Y por tanto lo que hizo, excepcionalmente, esta es la excepción, es utilizar un dibujo a seco, pero con un lápiz graso, que no es el que usa habitualmente cuando utiliza el temple a seco. Tiene las variantes que una obra de esta naturaleza puede tener, desplazamientos, cambios, falta de no haber dejado espacio para objetos como este jarro de Ágel que coloca aquí como para meter en parte pues, o los dineros de este falso cirujano. Todos los detalles aquí lo podemos ver en el paciente, como incluso los pelos están hechos con una libertad tan característica del Bosco. Podemos decir que esta obra, de todas las del Prado, es la que peor estado se conserva, tiene la superficie desgastadísima, y a través de esa superficie desgastadísima, aquí hemos marcado para que vieran como los cambios que tiene en la mano, los cambios que tiene en otras partes, incluso podemos fijarnos en los desplazamientos, los cambios que hace tanto en el bolso como en los zapatos, en superficie, y luego después los pone en otro lugar. O sea, tiene cambios suficientes como para decir que esto es un prototipo. Hay muy poco dibujo subyacente, nada más en algunos puntos, modelado en ese dibujo subyacente, nada más que en algunos puntos. La mala calidad de la superficie, que ha perdido mucha capa pictórica, ha permitido darnos cuenta de que él ha utilizado una segunda fase de dibujo subyacente, pero no como la que hace habitualmente, sino que ha utilizado el color de la capa pictórica, que se puede ver en superficie tras la superficie desgastada, pero que no se aprecia en el dibujo subyacente. Entonces, y que está en sitios donde no están los pliegues que vemos en superficie. Entonces, no se aprecia casi nada más que de una manera de meter la nariz
y no he traído ninguna imagen de ello para que lo puedan ver, pero se pueden dar cuenta de todos los cambios, también de la oreja de este fraile, pues lo hace también en superficie. Podemos darnos cuenta, otra de las cosas que se cuestiona es el paisaje, que dicen que es un paisaje que es demasiado esfumado, casi como si fuera Leonardo, pero la forma de hacer el paisaje en el Bosco es absolutamente original, es siempre la misma en superficie. Él trabaja muy bien las partes de abajo, en el jardín, en todas, pero arriba casi trabaja directamente, sin mediación de dibujo. Podemos darnos cuenta cómo traza los troncos de esta manera como hace siempre, o los árboles, o cualquiera de los detalles. Lo que le decía sobre la mala calidad, aquí había dejado espacio para las palmas, pero no para los dedos de la mano. Y entonces se ha perdido la capa pictórica y se trasluce como si tuviera unas heridas, pero en malva en los dedos de las manos, esas manchas. El paisaje, pues es como les digo, que está hecho directamente, con una libertad que es característica del Bosco, y no hay nada aquí que no sea del Bosco. Lo que hay es menor escala y peor calidad de estado de conservación. Incluso, como si lo ocultara, puesto que tenía que tener una superficie como de esmalte, cosa que ahora no hay, pues ha hecho esta bolsa de la señora con sus típicos puntitos que, junto con los búhos, son como si fuera una de las firmas del Bosco. Con relación a las tentaciones de San Antonio, sabíamos, de hecho, que la obra había sido manipulada, porque tenía en origen un formato semicircular por arriba y ahora tenía un formato rectangular. Lo que no se había analizado era en qué momento se hizo esa transformación. Hemos estado en el gabinete y el laboratorio de análisis han estado investigando tanto los pigmentos como el momento a que corresponde la estructura, y se ha podido ver que todos estos añadidos para transformarla se hicieron en el siglo XIX, en el momento posterior a su llegada al Prado en 1839. Hemos llevado no solo al laboratorio la tabla, sino que también se ha procedido a una restauración. La tabla estaba engatillada y entonces la radiografía que teníamos estaba como con ese enrejado que no te deja ver nada. Laura Alba también, como en el caso del jardín, ha trabajado en el ordenador para eliminar todo ese embarrotado que nos permite dar una lectura clara de cómo era la obra en origen. Obra que es también tardía, en torno a 1510, no se puede decir 10, 11, 12, eso no lo podemos saber. Entonces, en la radiografía nos permite dar una idea de cómo era en origen, con esos paisajes similares a los del Carro de Leno o a los de estas obras. Lo que sucedió es que en un determinado momento, que no podemos datar con exactitud, pero que fue en Flandes, en torno sería 1540, 1550, la obra sufrió un problema de conservación, que aquí lo vemos, que afectó fundamentalmente a la figura del santo. No es un problema de preparación, es un problema de la capa pictórica. Nos hemos encontrado con otras obras, incluso pues, del siglo XVII, pero no hasta tal grado, porque aquí parece que casi sufre una enfermedad. Entonces, debieron intervenir en ese momento, y como en esa etapa, en torno al 1540, 1550, lo que se llevaba eran los paisajes, pues lo que se hizo fue, vamos atrás, llenar de hojas toda esta parte de arriba, que no es original. Original me refiero que las hojas se hicieron en torno a 1530, 1540. Al intervenir, nosotros no hemos querido eliminar esas hojas al restaurarla. La restauración la ha hecho María Antonia López de Asiaín, porque con la radiografía vemos cómo estaba en origen, pero no sabemos si quitando las hojas qué es lo que hay, cómo nos íbamos a encontrar la superficie pictórica. Y entonces también hay que, en este caso, pues aceptar cómo nos ha llegado a través de las intervenciones históricas, ¿no? Entonces, si no tuviéramos estas hojas, nos daríamos cuenta cómo la composición del Bosco hace aquí un tema inédito para su historia, entre las obras de las Tentaciones de San Antonio, porque aparece metido en un tronco de
de árbol, sumido en sus pensamientos y la lectura. El libro lo tiene aquí atrás en una bolsita y no se da cuenta de que están empezándole a atacar los demonios, pero los demonios tampoco le están atacando, están preparándose para atacarle. Vamos a ver entonces cómo es la parte superior. Fíjense cómo eran los troncos de árbol, que debía poner unas hojitas que no aparecen aquí. Pasó también a la nave de los necios del Louvre, que se habían hecho un montón de hojas que enmascaraban lo que era el mástil del barco, y ahora en la restauración se han eliminado porque ahí era factible. Perdón, que lo he hecho al revés. Se decía que no había cambios porque realmente el infrarrojo que teníamos antes no era de tanta calidad como el que tenemos ahora. Hemos puesto estas marcas para que se vean cómo hay pues cambios en la nariz, por ejemplo, del santo. Están hechos con un medio líquido, como es lo habitual. En este caso, lo que no es habitual es que hayan puesto todas esas hojas que nos enmascaran la parte superior de la obra. También la forma de hacer la barba. Estos son los restos de ese daño que ha tenido la capa pictórica por abajo. También había hecho un cambio, por ejemplo, aquí el sostén que tenía esta paja para cubrir el tronco de árbol, pues se ha cambiado de posición y se ha puesto menos oblicua. También hay cambios en la forma de hacer el hueco del árbol. O sea, aquí en este caso y en otros lugares hay algunos cambios, ¿no? También estos cambios afectan y mucho a la casa donde residía San Antonio, que está en la soledad de la naturaleza, porque ermitaño no quiere, o sea, el desierto para el siglo XV no quiere decir que sea falto de vida, sino que no haya nadie. Bueno, nadie, ninguna persona. Puede haber animales, puede haber otros elementos. Entonces aquí se da un cambio. También se podría ver en el dibujo subyacente, pero hemos preferido coger la radiografía. Entonces la estructura, por ejemplo, de la cabaña y de la iglesia era distinta. Aquí el techo de la cabaña llegaba hasta aquí. Lo que vemos de esta puerta, aquí en superficie y aquí, corresponde a un momento posterior dentro de la fase del color. Había colocado el óculo con la ventana de la iglesia y la puerta en esta posición, y luego en una segunda posición cambia la estructura de la capilla, hace más pequeña el tejado y con otra posición no tan plano el tejado de la cabaña y coloca el óculo en esta pared. Incluso, por ejemplo, en algunos momentos podemos darnos cuenta de que ha dejado reservado detalles que parecían, en reserva quiere decir que no ha dejado preparado para ocupar este espacio, o bien por una figura o bien por otra cosa. Entonces podemos darnos cuenta aquí que ha dejado un espacio para una cosa tan inconsistente como puede ser este tronco de árbol, cómo ha trabajado el tronco de árbol con sus detalles, cómo ha hecho el agua, que es increíble, siempre la hace igual, con esos como temblores, con distinto grosor. La podemos ver en todas sus obras. Incluso no deja espacio para algunos de los demonios, como este, que está muy sonriente, pero es que no es el único sonriente. Por ejemplo, en la adoración de los magos, el lobo que se va a comer al hombre que le ha apuñalado antes, le coloca un trozo, una pincelada blanca, y parece que se está relamiendo y sonriendo antes, como aquí. Pero vemos cómo ha trabajado en superficie, en relieve, todos estos puntos, cómo ha dejado traslucir, porque lo ha puesto encima del césped, que ya lo había hecho antes. Incluso un detalle como este, que es uno de esos jarros de Riader, que tanto repite, traducido de la misma manera, con esos efectos de luz, como el agua, tal. Yo no entendía al principio, ni nadie, por qué estaban ahí tirando el agua, porque tampoco me le estaban dando al santo que está a la orilla del lago, pero resulta que al levantar el barniz nos hemos dado cuenta de que lo que había aquí eran chispas de un pequeño incendio con nubes, y esto es una alusión simbólica al fuego de San Antonio, que es contra el que pedían los fieles a San Antonio que les protegiera, ¿no? Y entonces están apagando el fuego porque están interfiriendo precisamente por eso.
el Museo del Prado mantiene la autoría de las obras, porque yo estoy absolutamente convencida de que son obras del Bosco. Nadie que no fuera el Bosco podría haber hecho una obra como La Mesa de los Pecados Capitales. Nadie podría haberlo hecho, y desde luego pensar que la Piedra de la Locura podía ser la copia, porque además dicen, bueno, Felipe de Borgoña pasaba por allí, vio en una casa el original y dijo que me hagan una, cuando Felipe de Borgoña era el mayor amateur, el que más le gustaba el arte de toda la corte de Borgoña en ese momento. Se marchó a Roma con Gossaer, tenía a Gossaer de pintor de cámara, regalaba cuadros, o sea, era alguien que no decía pasaba por allí, sino que cogió al Bosco y le dijo, hazme esto. Con relación a lo de Felipe de Guevara, no resisto la tentación, a pesar de estar abusando de ustedes, de decirles que yo no entiendo cómo Felipe de Guevara, por su proximidad, aunque fuera hijo bastardo, pero que Felipe de Guevara se atreviera a decirle al rey, a Felipe II, Chincha, yo tengo un Bosco y el tuyo es una copia. Cuando él lo entrega al Escorial como Bosco y pone de mano propia, se lo pone en sus estancias y muere delante de él. Muchas gracias. Pues si hay alguna pregunta, estaremos encantados de intentar contestar. Perdona, allí arriba. Buenos días. Por lo expuesto, y tanto por Miguel Fabio como Pilar Silva, al parecer ninguna de las pruebas científicas, las documentales y la adaptación a través de la tabla, se descarta que pueda ser una obra de taller. ¿Han valorado en algún momento rectificar o incluir la posibilidad del taller dentro de los documentos científicos que acompañan a las obras? Es decir, cartelas, catálogos, etc. Gracias. Yo creo que decir siempre el grado de participación o no de autografía integral de un pintor en una obra, hablando de los siglos XV y XVI, es una cuestión relativamente... Hay cosas, lo que sí que... O sea, lo que nosotros hemos intentado decir es que científicamente no hay nada que esté en contra, que luego hay cosas que evidentemente no pueden ser, es decir, la extracción de la Piedra de la Locura no puede ser una copia cuando luego uno ve los documentos técnicos y ve todos los cambios que hay, a menos que el copista tuviera rayos X en los ojos. Si no creo que fuera Superman, es imposible penetrar la superficie pictórica. Es decir, hay una serie de cosas que sí que son el grado de participación de ayudantes en una obra. Yo creo que por desgracia es una cuestión, y lo puede corroborar mejor, que en estos momentos no creo que se pueda decir, ser concluyentes en el estudio del Bosco. Yo, que no soy normalmente futuróloga, he dicho que cuando ya se ponen tan nerviosos que empiezan a decir este trazo aquí, este trazo allá, ya no hablan de estas son las obras de Biden o estas son las obras de Memling, sino que se dice grupo Biden, grupo Memling, allí al mogollón. Entonces, yo he dicho, bueno, cuando tengamos todo este material del Bosco, que hasta este momento no lo tendremos, pues los siguientes que escriban hablarán del Grupo Bosco. Realmente ha podido tener alguna colaboración, pero tal como está trabajando en superficie, todo lo que ha hecho en superficie es de su mano. A lo mejor alguna cosa en dibujo, yo no veo esas variaciones tan grandes. Si hay, me explico, no son exactamente iguales, pero tampoco son exactamente iguales los dibujos, depende de cómo se quiera hacer, del tipo de obra. Tampoco era el caso de La Mesa, por ejemplo, una obra que tenía una finalidad concreta de colgarse o de estar en un altar, sino que, no digo que se trabajara
más rápidamente, pero la creación de la obra nadie hubiera sido capaz, y tal como está traducida en superficie, para mí es la mano del Bosco. Por mucho que hablen de esos maravillosos seguidores, el Bosco tenía una familia, no se sabe qué trabajaban esos familiares, pero todo parece indicar, y dado lo poco que nos ha llegado de su producción y lo poco que sabemos, es que era él el que se manejaba. Los documentos de la cofradía, todos dicen que se pone a contarle al vidriero que hace la vidriera y él ha hecho con unas sábanas viejas el dibujo, le pagan porque le diga, lo tienes que hacer así. O sea, el Bosco no era un personaje como Tiziano, que le tiene que coger el pincel, todas estas cosas, no. O sea, él estaba allí trabajando, tenía a lo mejor 2, 3 ayudantes, algún colaborador, pero en su mayoría estas obras hay que decir que son del Bosco. Cuando, por ejemplo, el tríptico de Boston es de taller, nuestras Tentaciones de San Antonio en apaisado, esa es un taller, pero estas son de mano del Bosco, a mi entender. Y realmente pienso que no pueden ser de otra manera. Lo creo. Claro, no es un artículo de fe, pero los argumentos están ahí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pues muchísimas gracias a todos y disfrutad de la exposición. Gracias.